¿Cuántos de los que están aquí creen que son creación de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí, vamos a ver si se atreven, pasaron por algún momento en su vida en el cual creyeron que no tenían una razón de vivir? Quizás algunos sean más directos y levanten su mano, pero quizás otros pasaron por ese desierto. Uno de los rasgos que nos caracteriza como seres humanos es la necesidad y el deseo de ser aceptados, de ser valorados, de ser amados, de ser escogidos, de tener un lugar preferencial en los afectos de nuestros semejantes. Y esos semejantes pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, nuestros demás familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, en el caso de aquellos que tenemos hijos, en el caso de los que tienen un poco más de edad, por sus nietos. En palabras del psicólogo Gary Chapman, cada uno de nosotros como seres humanos fue creado con un tanque de amor y necesita que ese amor esté allí, llegando a su vida. Si eso es así, entonces cuando uno es rechazado, puede llegar a sentir una gran tristeza, puede sentir un gran resentimiento, mucha amargura, dolor, traumas, e incluso puede llegar a alojar en su corazón algo muy difícil de superar, y es el odio hacia los demás, el odio hacia la familia, el odio hacia sus semejantes. Sin embargo, cuando uno es tocado por Dios, cuando uno tiene el encuentro más importante que un ser humano puede llegar a tener, y es el encuentro con Jesús, nosotros nos damos cuenta poco a poco, paulatinamente, de que Dios nos ama incondicionalmente. A pesar de nosotros mismos, Dios nos ama. Y en su soberana voluntad, en esa voluntad que nosotros conocemos o reconocemos como sabia, como buena, como perfecta, Él nos ha escogido con propósitos que nuestra mente humana no puede llegar a discernir con facilidad. Sí, Dios nos ha escogido con propósitos y tareas específicas. Y cada uno de nosotros debería dedicar su vida no solo a conocer esos propósitos, sino a cumplir con las tareas que Dios ha establecido en su sola voluntad. Porque todo lo que nosotros hagamos en la tierra debe redundar para la sola gloria, honra y alabanza de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y usted revisa porciones como esa y se da cuenta del valor que Dios le ha dado a nuestra vida. Cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, a la luz de la Biblia, no a la luz de lo que el hombre pueda imaginar o presumir o especular, sino a la luz de lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que la iglesia desde el tiempo posterior a la obra redentora de Jesús en la cruz, su muerte, resurrección, aparición a los testigos escogidos por el Padre y ascensión al cielo, la iglesia fue desde aquel entonces una comunidad de hombres y mujeres nacidos de nuevo, que con el paso del tiempo y la obra del Consolador, el Espíritu Santo, fueron desarrollando una serie de características. Una comunidad de hombres y mujeres que han adorado a Dios en espíritu y en verdad. Una comunidad de hombres y mujeres que cultivan una vida piadosa, que dependen del Espíritu Santo, que se forman permanentemente según los principios inalterables de la palabra de Dios.
una familia de la fe que cultiva una comunión fraternal sana, una familia que se sostiene apropiadamente a través del trabajo honesto y la ofrenda voluntaria. Un grupo de hombres y mujeres que se esfuerzan a diario por tener familias establecidas en la palabra de Dios, que no viven aislados porque cultivan una relación sana con otras congregaciones y comparten recursos. Un grupo de hombres y mujeres de discípulos del Señor Jesús que están comprometidos con la restauración del hombre perdido, para que el hombre perdido, como lo dice nuestra misión, conozca al Señor Jesús a través del Evangelio, nazcan de nuevo. Y por supuesto, esa comunidad de hombres y mujeres nacidos de nuevo, cuando uno revisa la Escritura, se da cuenta que debe ser guiada por un liderazgo bíblico. ¿Sabe que el concepto de liderazgo y la idea de liderazgo y los temas del liderazgo son muy discutidos en distintos escenarios y también en la iglesia? El liderazgo en la iglesia tiene un fundamento bíblico. ¿Y sabe usted lo que sucede? En muchas ocasiones, cuando hablamos del liderazgo, tenemos la tendencia humana a restringir el tema y pensar, por una parte, en los rasgos, las características, los atributos, las virtudes de aquellos que son llamados por Dios para ejercer un liderazgo espiritual en la iglesia. Eso por un lado. Tenemos la tendencia a pensar que hay un estándar bastante elevado e inaccesible para nuestros méritos, para nuestra conducta, para nuestra forma de ser, y que realmente casi nadie llega a calificar para ser considerado en la iglesia un siervo o una sierva del Señor. Esa es una de las cosas que pasa por nuestra mente. Y la otra, por supuesto, quizás guiada más por la experiencia de iglesia que se ha acumulado a lo largo de más de 20 siglos, la tendencia a pensar que el liderazgo tiene mucho que ver con las capacidades, los talentos, las habilidades que esos hombres y mujeres tienen. Y sí, es parte del tema. Pero yo quisiera invitarles en esta mañana a revisar una breve y sustanciosa porción de la palabra de Dios. Está en el libro de los Hechos. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el segundo tomo escrito por Lucas, un médico que realizó un gran esfuerzo como historiador para recoger los hechos más resaltantes de la vida de Jesús. Sus enseñanzas quedaron plasmadas en el Evangelio de Lucas. Y este segundo tomo, llamado Hechos de los Apóstoles, en el cual él presenta cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se convirtió en una tendencia en el mundo de aquel entonces. Y a partir de una comunidad discipular de Jesús, con 12 hombres llamados apóstoles, el Evangelio del Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación como la hemos conocido, fueron predicadas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último o los confines de la tierra. El capítulo 13 es el que quiero invitarte a revisar. No vaya a pensar que es todo el capítulo. Me encantaría. Pero vamos a restringirlo a los 3 primeros versículos. Hechos 13, 1 al 3. No se deje llevar así tan así por el título que a veces la versión coloca. Por menos la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros debe tener hoy.
Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. No se deje llevar, porque el viaje no comienza en esos 3 versículos. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos al texto propiamente, porque los subtítulos no son inspirados. Fueron añadidos para ayudar a los lectores a ubicar las porciones, al igual que los números de los capítulos y los números de los versículos. ¿Lo tiene? Hechos 13, 1 al 3. ¿Sería usted tan amable de leerlo conmigo? No me deje solo. Cuando uno normalmente pide eso, la gente comienza fuerte y termina y no dice nada. Vamos a leer todos juntos la bendita palabra de Dios. A la cuenta de 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amado Dios, en esta hora especial en la cual tu iglesia se acerca a tu santa palabra, queremos suplicar la asistencia necesaria de tu Espíritu Santo. Pareciera una porción muy corta, pero toda tu palabra es inspirada por ti y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que cada uno de nosotros, hombres y mujeres que estamos cultivando el temor por ti, nos preparemos, estemos enteramente preparados para toda buena obra. Dios Santo, habla a nuestras vidas a través de esta porción. Afecta nuestra mente, nuestro corazón y nuestra disposición, de forma tal que esto no sea una lectura más, una mañana más, de una reunión más de tu iglesia. Y que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra atención a tu palabra se transforme en un acto de obediencia, porque en eso te agradamos, cuando conocemos tu palabra y la ponemos en práctica. Ayúdanos en este firme propósito, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien vive, quien reina, quien es el Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Esta porción de 3 versículos con la que inicia el capítulo 13 tiene un valor en el resto del libro, o cuando uno ve todo el panorama del libro de los Hechos. Usted recuerda los sucesos que narran los evangelios. Casi todos los evangelios al final hacen un relato, algunos con unos detalles, otros con otros detalles, acerca de los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesús en la tierra, mientras estuvo encarnado aquí en la tierra. Es lo que se ha llamado la pasión y muerte de nuestro Señor. Una muerte por crucifixión. El relato bíblico nos ratifica un hecho histórico que es fundamental para la iglesia, y es que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y allí descansa el corazón de nuestra fe, en que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, y hoy está vivo e intercede por nosotros ante el Padre, porque hay un solo mediador, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Jesús, luego de resucitado, se aparece a un grupo de testigos que el mismo Padre escogió.
Esas apariciones, por supuesto, tuvieron un impacto emocional en esa comunidad de hombres y mujeres que se habían identificado como discípulos de Jesús. Jesús les había comisionado y les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Es lo que se conoce, según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, como la Gran Comisión. Y Jesús les anunció en el capítulo 1, versículo 8, de que ellos iban a ser testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este capítulo comienza diciendo que en la iglesia que estaba en Antioquía había un grupo de hombres que formaban parte de la iglesia y que estaban desarrollando una labor ministerial. Es llamativo el hecho de que sea Antioquía, porque precisamente a partir del capítulo 13 y hasta el final del libro de los Hechos, nos vamos a percatar de que Dios cumplió su promesa y el evangelio trascendió el territorio de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Y a partir del capítulo 13 vamos a ver que comienza la obra misionera hasta los confines de la tierra. Y damos gloria a Dios por eso, porque Dios cumplió su palabra y lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias a ese mandato del Señor y a esa obra de Jesús, el evangelio ha llegado hasta nosotros. Antioquía es el lugar de partida entonces de esta labor misionera encomendada por Dios a hombres. Llama la atención en primer lugar entonces que había una ciudad llamada Antioquía. Usted va a revisar el libro de los Hechos y va a encontrar dos ciudades con ese nombre: Antioquía de Siria, esta que se menciona aquí, y otra, Antioquía de Pisidia. Llama la atención en ese versículo 1, ¿cuántos nombres se mencionan? A ver, revíselo usted. Saque el exprimidor de jugo de naranjas. ¿Cuántos nombres se mencionan? Ajá, dice 6, muy bien, buena observación. Lo que pasa es que habían 5 y uno que se menciona como una referencia. Los nombres: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. ¿Sabe qué es muy interesante? Que Lucas, paréntesis, mi evangelista favorito, porque yo soy preguntón y curioso y me gustan más los detalles que da Lucas. Lucas da de alguno de ellos alguna referencia en este versículo. ¿Qué dice de Bernabé en este versículo? ¿Qué dice? Nada, que se llamaba Bernabé. Es más, veremos en unos minutos que ese era como que su seudónimo, su sobrenombre. Su nombre era José, pero le decían Bernabé por una razón. Y bueno, si usted quiere guardar la información ahí en su disco duro, entonces ahora lo puede llamar José Bernabé. ¿Okay? Simón, ¿qué se dice de Simón? El que se llamaba Níger. Algunas versiones dicen, no a propósito de discriminación, el negro. Simón, el negro. Fíjense cómo es Dios en su revelación. De algunos personajes muestra algo en alguna parte, pero en otras no. Y aquí, por ejemplo, de Simón, lo que relata, lo que refiere Lucas, es que era un negrito. ¿Sí? No sabemos si trigueñito o como los de allá de Sucre, que son, ¿verdad?, oscuritos, ¿verdad? Y no estamos hablando de discriminación.
Llama la atención eso, porque a veces uno pensaría en sus estereotipos de que todos los que seguían al Señor eran blanquitos, catiritos, ojos azules, ¿verdad? Con pecas. ¿Sí? Porque tenemos en nuestro imaginario la idea de que nuestro país, por ejemplo, fue visitado por misioneros. Y esos misioneros nos trajeron el evangelio. Entonces pensamos que no. Allá, incluso allá en aquella época, había gente así, catire, ojos azules, rubio, ¿verdad? No. Llama la atención esto. Y es un detalle interesante. Porque en la iglesia, ya desde sus orígenes, confluyeron gente distinta. Confluyeron gente distinta. Gente de distintas razas, gente de distintas lenguas, gente de distintos trasfondos. Y qué maravilloso es pensar que la iglesia sea un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, donde hay hombres y también hay mujeres. Es un grupo heterogéneo que debe vivir en unidad. De Simón solo se dice eso. De Lucio solo se dice de dónde era. No era el apellido. No, es como Jesús de Nazaret. No era que Nazaret era el apellido de Jesús, sino que allá en aquella época se refería a la gente y se le enganchaba el lugar de donde era. Entonces, por ejemplo, si usted es del Pilar, entonces, por ejemplo, sería, ¿cómo sería? Orlando del Pilar. ¿Okay? Y si es de Quebrada de Mono, Héctor de Quebrada de Mono. Sería más o menos algo así. Lucio era de Cirene. Muy bien, hay un comentario ahí de que también era negro. Manaén, fíjese lo que dice Lucas de Manaén. ¿Qué dice? Se había criado con un personaje llamado Herodes el tetrarca. Había sido compañero de infancia, pues, de Herodes. Distintos trasfondos. ¿Usted se da cuenta? No todos habían compartido con Herodes el tetrarca en su niñez, pero Manaén sí. Y el último de los nombrados, Saulo, que también tenía su apellido, ¿verdad? ¿De dónde era? Saulo de Tarso. Muy bien. Cositas que uno observa en este versículo. Número 1, el valor de los que trabajan en la iglesia local. Estamos hablando de personas que ejercían una labor ministerial en la iglesia de Antioquía. Antioquía tiene otro valor, y lo vamos a ver en unos minutos, y es que fue el primer lugar en el que a los seguidores de Jesús se le llamó cristianos. Entonces, marca la iglesia de Antioquía, en un sentido, cosas importantes para la vida de la iglesia a lo largo de los siglos. El primer lugar donde se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Lo otro que llama la atención, amados hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, es que se mencionan 5 hombres. Y esto es muy importante. ¿Sabe por qué? No vaya a pensar usted esas mentiras de que no, la Biblia es un libro muy machista. Nada que ver. El hombre y la mujer fueron creados por Dios con la misma dignidad. Y Cristo murió por hombres y también murió por mujeres. Pero desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, si hay algo que usted puede percatarse con su lectura y su meditación y su devoción a Dios, es que Dios ha comisionado al hombre, al varón, para una tarea de liderazgo. Y eso no tiene nada que ver con el desempeño deficiente que nosotros como hombres históricamente hemos tenido.
Y hablo en generalidades. Repito, Dios ha comisionado al hombre para tareas específicas en la familia, en la comunidad, en la iglesia, en la sociedad. Y eso no tiene nada que ver con el desempeño deficiente que los hombres, los varones, hayamos tenido históricamente. Porque si fuera así, entonces diríamos que Dios se equivocó. Y nosotros creemos que Dios no falla. Dios es infalible, Él no se equivoca. Pero 5 hombres son nombrados aquí. ¿Qué labor desarrollaban estos hombres? Según el texto. ¿Qué hacían? Dice versículo 1, eran profetas y maestros. Lucas no nos aclara aquí cuáles eran profetas y cuáles eran maestros. Uno pensaría que en este grupo de 5 habían unos que eran profetas y otros que eran maestros. Usted podría decir, bueno, hipótesis, los primeros son los profetas y los últimos son los maestros. Bueno, eso sería una especulación y uno estaría forzando un poquito, o el texto, ¿sí? Sí, hermana Betty, pero yo lo digo por el hecho de que menciona primero a los profetas, ¿ves? Entonces uno podría decir, bueno, Bernabé, Simón y Lucio, Bernabé, Simón y Lucio podían ser profetas y los otros 2. Realmente el texto no nos lo deja claro, quiénes eran profetas y quiénes eran maestros. Hay otros textos que nos hacen sospechar algunas cosas, pero hay algo interesante. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, solamente se mencionan aquí. ¿Cómo es la cosa, hermano? Pero o eran profetas o eran maestros y solo se mencionan aquí. Llama la atención eso. Estamos hablando de líderes en la iglesia. Ojo, no estamos hablando de que eran pastores u obispos u ancianos. A veces llegamos a pensar, no, pero Pablo era pastor. Busque usted una porción bíblica que justifique esa afirmación. Eran profetas y maestros. Servían a Dios en la iglesia local, en una iglesia, en la iglesia de Antioquía. Eran hombres. Eso es lo que nos está dejando claro el texto. Repito, de Simón, de Lucio y de Manaén no se dice más nada. Pensar en otra cosa sería especular, añadir, tergiversar y meterse en problemas con el Señor. Y aquí viene un punto muy importante, porque el asunto se trata no de los que sirven en la iglesia, sino a quién sirven. Y podría parecer un trabalengua. El énfasis no está en los que hacen la obra, en sus capacidades, en su perfil, sino para quién trabajan, a quién quieren darle gloria. Y el gran apóstol Pablo reconoció en una de sus cartas que él era un colaborador de Dios. Porque de eso se trata de la iglesia, de que el protagonista de la obra es Dios y nosotros somos siervos. El Salmo dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces hay algo que debemos combatir en nuestra manera de pensar. Permítame usar la palabra muy evangélica. O en algún concepto que algunos llaman nuestra cultura evangélica, si es que existe. Es que el trabajo en la iglesia no se trata de un protagonismo humano. Fíjense, de los 5, 3 solo se mencionan aquí. Y eran profetas y o maestros.
Entonces, esa tendencia que uno observa hoy en día, peligrosa, llamativa, de que si no me enganchan un título, yo no me siento bien, no me siento respetado, no me siento aceptado, no me siento completo. Eso no agrada a Dios. ¿Cuántos aquí son ingenieros? Levante su manito. Muy bien. Cuando usted lo fueron a presentar, usted no tenía conciencia. Usted le preguntó a sus padres si cuando le pusieron el nombre le pusieron ingeniero. No, ¿verdad? ¿Cómo se llama Mario? Mario, ¿verdad? ¿Cómo se llama Manuel? Manuel. A mí mis padres no me pusieron profesor. Me llamo Héctor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el complejo que a veces tenemos de que nos reconozcan? Si nosotros decimos que vivimos para glorificar a Dios. Entonces, para algunos es humillante que no les digan ministro, pastor, ¿sí? Líder. Bueno, si hablamos de reverendo, esa es una historia mucho más dura, ¿sí? Obispo. Ojo, en la iglesia cristiana no ha sido común el tema, en la iglesia protestante no ha sido común el nombre de obispo, por un distanciamiento lingüístico que hemos querido crear con la iglesia católica. Anciano. No, que no me digan anciano porque me están llamando viejo. Maestros y profetas. No eran los pastores de la iglesia, según el texto, no hay ninguna evidencia para decir que eran los pastores de la iglesia. O los obispos de la iglesia, o los ancianos de la iglesia, que decimos una vez más, son términos complementarios en el Nuevo Testamento. El versículo 2 es el corazoncito de esta sección. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Rindiendo culto a Dios. Este es otro concepto que hay que tener claro, eso de ministrar. Ministrar no es eso de que voy a orar sobre alguien para liberarlo, por lo menos no es lo que uno ve en la Biblia. Ministrar tiene que ver con servir. Y a nadie le gusta que le digan siervo, ¿verdad? Siervo, por favor. Servir. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Sirviendo al Señor, rindiendo culto al Señor, expresando devoción a Dios, buscando el rostro de Dios, porque Él es la fuente. Él es el que merece toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Él es el Rey, Él es el Señor de la iglesia y Él es el que brilla. La iglesia y los miembros de la iglesia trabajamos para un mismo jefe. Por eso entre nosotros no hay espacio para la rencilla, ni la rivalidad, ni el celo, porque nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Y si usted ha estado haciendo vida de iglesia durante el tiempo que Dios le ha permitido, y usted está esperando una ocasión, un momento, un espacio para servir a Dios, quite de su mente las ganas de ser reconocido, las ganas de ser aplaudido, de ser visto. Porque ¿sabe dónde abunda eso? En el mundo. Dios me ha permitido tener una experiencia como profesor por 24 años en la universidad. Y conocí colegas que si no le llamaban doctor, no saludaban. ¿Usted se imagina eso? Si no le llamabas doctor, no te saludaban. No eres digno, pues, de saludarte. Dios merece alabanza y adoración. Y Él es el protagonista. Dice el texto entonces
que ellos estaban ministrando, sirviendo al Señor y ayunando. ¿Y qué pasa cuando la iglesia rinde culto a Dios? Cuando la iglesia se reúne para buscar el rostro de Dios. Cuando la iglesia ora. Porque lo que está hablando es que la iglesia rendía culto al Señor y dentro de la iglesia estaban estos 5 hombres. Por cierto, no deja el texto claro que eran los únicos profetas y maestros. Hay un coro viejo, pero bueno, que dice, cuando el pueblo alaba a Dios, ¿suceden cosas? Pero ustedes son viejos. No, que se sabía el coro. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay salvación, hay sanidad. Se siente la bendición, dice el pueblo. Y los hermanos se alegra. Y pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Sí, estaban sirviendo al Señor. Y por supuesto, como dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y si Dios está siendo adorado, exaltado, bendecido, proclamado, alabado, Él se manifiesta. Y fíjense lo que dijo el Espíritu Santo. No lo dijo Cristo, porque ya la iglesia había iniciado la era del Consolador, el otro Consolador, el Santo Paracleto. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eran 5. ¿A cuántos escogió? A 2. De los 5, escogió a 2. Pregunto, ¿despreció a los otros? ¿Qué razón tuvo Dios, el Espíritu Santo de Dios, para dejar por fuera a los negritos? ¿Qué razón tuvo Dios para dejar como la guayabera a Simón? Como novio de pueblo a Lucio. Como Adán buscando regalo el Día de las Madres a Manaén. La Biblia no dice, solo dice que el Espíritu Santo de Dios apartó a 2 de los 5. Dios sabe soberanamente a quién aparta para una tarea y a quién deja para otra. Repito, Dios en su soberana y sabia voluntad sabe a quién aparta para una tarea y a quién aparta para otra. Y Pablo, hablando a una de las iglesias, les ilustra el concepto de la iglesia como un cuerpo. ¿Y qué pasa en el cuerpo? Hay distintos órganos. ¿Cuántos pulmones tiene usted? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? No hay 4, ni 6, ni somos todo pulmón, ¿verdad? Solamente hay 2. Ellos tienen una función. Son unos contenedores de aire. Y se convierten en turbina cuando usted va a gastar energía. Y empujan el aire que uno respira. Nos permiten hablar y nos permiten hacer muchas otras cosas. Pero todo el cuerpo no puede ser pulmón. ¿Cuántos corazones tiene usted? Bueno, uno dice, tiene un corazón muy grande. ¿Pero tiene cuánto? Uno solo. Y así cada órgano tiene su cantidad. ¿Cuántas células? Bueno, ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? ¿Cuántas pieles tiene usted? Oye, hermano, no sé, estoy cambiándola. Cada órgano fue puesto en el cuerpo con una función. Cada uno de los creyentes fue puesto en la iglesia para una tarea. Entonces, nosotros perderíamos el tiempo y la energía pensando en lo que el otro está haciendo. Envidiando, velando lo que el otro está haciendo. Si alguno de ustedes quiere predicar, mi hermano, yo no tengo ningún problema en soltar el micrófono. Solo que a mí me comisionaron hoy.
Entonces, Dios soberanamente aparta para su servicio a quienes Él quiere en tareas específicas. ¿Qué iba a pasar en la iglesia de Antioquía si al salir Bernabé y Saulo se iba a dividir la iglesia, se iba a ir la iglesia, se iba a desparramar la iglesia? No, porque la iglesia no era de Bernabé ni de Saulo. La iglesia es de Cristo. Y nada va a prevalecer contra la iglesia del Señor. Nada ni nadie. Es de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Entonces Dios soberanamente manifestó su voluntad a través del Espíritu Santo y dijo: a Bernabé y a Saulo yo les tengo un trabajito. Y uno supone que los otros tres quedaron en la iglesia haciendo su trabajo. Porque la iglesia de Antioquía continuó. Y usted revisa el final de cada viaje misionero. ¿Y a dónde regresaba Bernabé y a dónde regresaba Saulo? A la iglesia de Antioquía. O sea que la iglesia no murió porque se fue el gran Pablo, el gran Saulo o el noble Bernabé. ¿De cuál de estos dos personajes usted ha escuchado más? ¿De Saulo o de Bernabé? De Saulo, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de Saulo? ¿Cuál era su número de cédula? No lo sabe, ¿verdad? ¿Dónde nació? En Tarso. ¿Qué nombre le pusieron después que llegó el Señor? Pablo. ¿Cómo se veía él a sí mismo? Como un abortivo. Ay, tan feo era el hermano Pablo y uno piensa que era un colirio espiritual, ¿verdad? Él no se creía una gran cosa. Si usted quiere hablar del liderazgo a la luz del perfil, de las características, anote que esa gente que sirvió al Señor en aquel entonces no se creía una gran cosa. El apóstol Pablo llegó a decir, considerarse a sí mismo el último de todos, el último de los apóstoles, como un abortivo, pues. Ya se iba a la ambulancia y llegó él de último. Como cuando usted echa gasolina, ¿verdad? Ay, 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 el 300 y eche gasolina. Bueno, así se consideraba Pablo, el último de todos. ¿Tenía currículum Pablo? Vea usted. Mucho. ¿Y sabe lo que él cómo consideraba él ese currículum? Basura. No le servía de nada porque su propósito era ganar, servir a Cristo y ser hallado fiel como un siervo de Dios. Por eso usted revisa la presentación de sus cartas y en unas cuantas dice siervo y apóstol de Jesucristo, y casi siempre comienza con siervo. Entonces, ¿cuál es el complejo nuestro, cristianos de esta época, de aspirar a una grandeza cuando la gente que estuvo más cerca de la generación de creyentes del Señor Jesús no andaban con esas cómicas? Y perdóneme que use la palabra, tengo que hablar claro y raspado. ¿Cuál es el complejo nuestro de que nos reconozcan? De Bernabé sabemos poco. Era levita. A diferencia de Saulo, Saulo era de formación farisea. ¿Sí? Era de Chipre. Su nombre era José. Lo llamaban los apóstoles Bernabé porque él era un hombre muy noble. ¿Hasta dónde llegó la nobleza de este hombre? Bueno, un ejemplo. En Hechos 4, 36 al 37, usted lo puede anotar. Ante la necesidad que había de hermanos, había hermanos necesitados en la primera iglesia, en la iglesia de Jerusalén. ¿Usted sabe lo que hizo Bernabé? José Bernabé. Tenía un terreno, lo vendió, llevó el dinero a los apóstoles y los puso a la disposición de los apóstoles para que ayudaran a los necesitados. Muy contrario a lo que hicieron, bueno, no la linda parejita, porque no terminaron muy bien, Ananías y Zafira, ¿verdad?
Todo lo contrario. Era un hombre muy noble. Y aquí aprovecho la coletilla. Usted revisa históricamente a quienes sirvieron a Dios y fueron gente desprendida, gente que no codició ganancias deshonestas, porque entendieron que su mayor riqueza estaba en el Señor. Así que ojo, el siervo, la sierva del Señor, los siervos de Dios no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Bernabé? ¿Qué hacía Aquila? ¿Qué hacía Priscila? Trabajaban. Bernabé, un hombre desprendido. Bernabé y Saulo hicieron un dúo muy interesante. ¿Sabe por qué? Cuando Saulo se encuentra con Jesús en las inmediaciones de Damasco, ¿cómo quedó él? Ciego, ¿verdad? Entró en la ciudad. ¿Cuántos días pasó así todo convaleciente? 3 días. Dios escogió a un hombre para que fuera a orar, a visitar a Saulo y pusiera sus manos sobre él para que Saulo recobrara la vista. ¿Cómo se llamó? Ananías. ¿Pero qué resucitó? No, era otro. ¿Ok? Ananías tuvo un dilema ahí. ¿Cómo es la cosa? Señor, tú me estás mandando a la boca del lobo. Es el lobo. Sí. Pero Señor, aquí todo el mundo es Vox Populi, que ese es un hombre malísimo, peligroso. ¿Cuántos males les ha causado a tus siervos? Jesús le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel, porque yo le mostraré a él cuán necesario es padecer por mi nombre. ¿Y qué hizo Ananías? Está bien, Señor. Resulta, ¿de dónde venía Saulo? Venía de un hogar cristiano. Había nacido en el evangelio. Cuidado con esas cosas. ¿Ok? Era hijo de la promesa. Cuidado con eso. Venía de un pasado enemistado con Dios, porque Jesús le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor. Entonces, ¿de dónde venía él? No había sido creyente, no había sido un discípulo de Jesús. Cuando Saulo se ve, ¿sí?, cuando Saulo se ve en ese entorno de gente, de discípulos del Señor Jesús, ¿qué pasó por la mente de los discípulos? ¿Y este? ¿Y este no era el que nos perseguía, pues? ¿Y sabe lo que hizo Bernabé? Lo agarró para él como hermano y fue y se lo llevó. Mira, ve, y Pablo contó su testimonio, cómo él se había encontrado con Jesús. Bernabé lo tomó a su cargo, dice el capítulo 9 de Hechos, 9:27 al 30. Saulo les describió detalladamente su encuentro con Jesús. Y a partir de allí, bueno, Saulo entró en confianza y comenzó su predicación abierta en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Un pasaje adicional que usted puede revisar está en Hechos 11, 19 al 30. Ahí usted se va a dar cuenta de que Bernabé era un hombre que vio la gracia de Dios, que se alegró cuando se dio cuenta de que el Señor estaba rescatando a los gentiles y los animó a permanecer fieles al Señor. Dice Lucas que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, si queremos pensar en perfil, sí, ya se comenzaba a ver en la iglesia que había hombres temerosos de Dios, que buscaban el rostro de Dios, que tenían devoción con Dios, que oraban, que ayunaban, que cultivaban una vida piadosa. Y por eso
estaban dispuestos a sujetarse a lo que Dios mostrara. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Será que tú estás esperando una voz así? ¿Estás esperando una voz así? A veces se nos pasa la vida, ¿sabes? Esperando los efectos especiales, como lo llamó mi gran hermano Antonio Martínez. Hay gente que está esperando esas manifestaciones sobrenaturales de Dios porque es la manera en la que ellos pueden entender que Dios quiere que ellos hagan algo. Entonces, el Hijo de Dios condiciona a Dios y le pone una camisa de fuerza a Dios para que Dios actúe como Él quiere. ¿Y eso? Entonces, ¿quién es el Señor? Pues, tú y yo también hemos sido apartados por Dios para cumplir tareas en el cuerpo. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno predica, predique conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Soberanamente Dios apartó a Bernabé y a Saulo para la tarea de expansión del evangelio hasta los confines de la tierra. Y por su sujeción, la sujeción de Bernabé y Saulo, la sensibilidad a la voz del Espíritu de ellos, de sus compañeros de ministerio y de la iglesia, entre tantas cosas, el evangelio llegó hasta nosotros. Porque el capítulo 13 marca la expansión del evangelio hasta los confines de la tierra. Y el Espíritu Santo apartó a 2 de esos hombres. Él nos ha llamado a nosotros también. Cuando hablamos de un llamado, a veces condicionamos todo a que tiene que ser algo místico, con una voz así fuerte, audible, de trueno. Y la Escritura nos invita que una vez nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios porque hemos creído en Cristo, ya nos convertimos en siervos de Dios. Y usted lo que tiene que estar es dispuesto a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Cómo usted sabe lo que Dios le ha mandado a hacer? Comience probando. Usted va a encontrar gozo en el servicio al Señor. Dios nos ha apartado para realizar tareas específicas en su iglesia. En la iglesia de Dios. Siempre recordaré el testimonio que una vez oí. Estábamos preparando una jornada de capacitación para maestros aquí. En aquel entonces yo no había sido enviado a Los Cortijos. Estoy hablando de antes del año antes del año 2006. Estábamos preparando una jornada de formación para maestros de la iglesia. Y como estábamos arreglando el espacio donde iban a estar sentados los hermanos y hermanas que venían, había que mover unos bancos. Uno de los organizadores del taller se percató que había un hermano sentado y se le acercó y le dijo: hermano, ¿tú puedes ayudarme a mover estos bancos? Y el hermano se levantó y a medida que iba moviendo los bancos se puso a llorar. El hermano que estaba organizando la actividad se percató y después que acomodaron todo, él se acercó y le dijo: mi hermano, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal? ¿Hay algo que viste mal? ¿Te hemos hecho mal en algo? ¿Sabe por qué el hermano lloraba? Era la primera vez que hacía algo en la iglesia. Primera vez que lo tomaban en cuenta para algo. Mover los bancos. ¿Tú estás esperando que te digan para mover los bancos? Te pregunto. No esperes.
Actívate. Hay espacio para el trabajo. El sueldo que paga el Señor es mejor. Paga a tiempo, de manera oportuna, sobreabundante. No hay jubilación, no hay preaviso. Te invito a trabajar en la obra del Señor. El versículo 3 nos dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos estaban sirviendo al Señor, estaban rindiendo culto a Dios, estaban buscando el rostro de Dios, tuvieron sensibilidad a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo se manifestó su voluntad de que ellos 2 de los 5 fueran apartados para una tarea específica. Terminaron de ayunar, oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Porque la iglesia dedica al Señor y comisiona a quienes han de cumplir tareas ministeriales específicas. Yo me preguntaba, ¿y quién les puso las manos? Me quedó esa pregunta, porque el texto no dice quién le puso las manos. ¿Qué piensa usted? ¿Quién le puso las manos? Todos los hermanos se secaron allí. Oye, tendrían que ser muy cabezones para que todas las manos, ¿verdad? Lo interesante fue que fueron dedicados a Dios, consagrados a Dios, apartados para el servicio de Dios. Por cierto, eso de imponer las manos no es algo que los cristianos de aquel entonces hacían con ligereza. La imposición de manos aparece en los textos del Nuevo Testamento para dedicar a alguien a una obra de agrado al Señor. Hay ciertas cosas que la iglesia de Dios ha venido practicando y que uno le busca el origen y la Biblia no las enseña. La imposición de manos no es algo ligero, no es algo así. En este contexto era para dedicar a alguien, en este caso a 2 hombres, al servicio de Dios. Dios aparta soberanamente a sus siervos para cumplir tareas específicas en su iglesia. Y esto es lo que yo quisiera dejarte muy claro. Dios aparta soberanamente a sus siervos para cumplir tareas específicas en su iglesia. Señor, ¿para qué me has apartado a mí? Debería ser tu pregunta hoy. Señor, ¿para qué me has apartado a mí? Tú estabas sin Dios. Dice una canción: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Estabas separado de Dios por causa del pecado. Todos nacemos y practicamos el pecado. Pero dice un himno: Él vino a mi corazón. Cristo vino a tu vida, se reveló a tu vida como el Salvador y el Señor que tú necesitabas y necesitas y necesitarás. Tú pasaste de las tinieblas, dice Pedro, a la luz admirable de Dios. Eras esclavo del pecado, ahora eres siervo de Jesucristo. Lo que cambiaste fue de amo. Ya no eres esclavo del pecado, eres un hijo de Dios. Y un hijo de Dios se complace en hacer la voluntad de Dios, en servir a Dios. No puedes seguir pasando el tiempo de tu vida sin que tú hayas respuesta contundente a la pregunta: Señor, ¿para qué me has apartado? Me apartaste del pecado del mundo, de la condenación eterna. Ahora soy parte de tu iglesia, soy parte de una congregación. ¿Cuál es mi función en este cuerpo? Dios aparta soberanamente a sus siervos para cumplir tareas específicas. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Señor, si tú lo haces todo por mí? ¿Cómo te puedo servir? Un himno viejo dice: ¿qué te daré, maestro? Te diste tú por mí.
Tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, maestro? Te diste tú por mí, no la mitad, mas todo mi ser yo lo daré a ti. Hemos sido llamados por Dios soberanamente a su servicio. No hay tiempo que perder. Porque nosotros creemos que Cristo viene. Otro himno dice, viene otra vez en gloria, viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. ¿Cómo nos encontrará el Señor si Él decide venir en nuestra generación? Nos encontrará haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Las tareas específicas, porque no lo podemos hacer todo, ¿sabe? Usted no está aquí para ser un pulpo o una pulpa, perdóneme la pulpa, de Dios. Usted está llamado a hacer cosas específicas en el cuerpo. ¿Usted ha visto un ojo humano que lo convierten en corazón? ¿O un corazón que lo conviertan en pulmón? No, es corazón. Entonces, usted está llamado por Dios a servirle. No puede seguir pasando el tiempo sin que usted sepa cuál es la contribución específica que usted tiene que dar a la edificación del cuerpo. Y si usted sabe cuál es el aporte que usted debe dar y usted no está haciendo nada, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque pecado es fallarle a Dios con pensamiento, con palabras, con un corazón que se desborda en la carne, con no considerarlo a Él para emprender las cosas y con dejar de hacer lo que Él ha mandado hacer. Dios aparta soberanamente a sus siervos para cumplir tareas específicas en su iglesia. Dios te apartó a ti. Pero que tú no vas a llegar a ser un Saulo o un Bernabé, no. Ellos cumplieron su tarea. Predicaron el evangelio, hicieron viajes misioneros, fundaron iglesias, visitaron a los hermanos, confirmaron los ánimos de los hermanos. Usted revisa el libro de los Hechos y se da cuenta de que esa fue su vida. Se desgastaron en eso. ¿Cuánto desgaste nos falta a nosotros? Que creemos que estamos aquí en la tierra para ser felices aquí en la tierra. ¿Quién dijo que la felicidad plena y verdadera está en la tierra? ¿Quién dijo que estamos aquí para disfrutar de una jubilación justa viajando por el mundo? Vamos a esperar justicia de una humanidad caída cuando sabemos que el único juez justo se llama Dios y el único gobierno perfecto es el de Dios. Y en su presencia en la eternidad disfrutaremos de una vida diferente, de adoración, de alabanza, de justicia, de santidad. Y para estar allá hay que trabajar aquí. No porque las obras nos salven, sino porque las obras son expresión de la fe que nosotros decimos que tenemos en Dios. La iglesia local cuenta con creyentes que deben poner los dones dados por el Espíritu Santo para cumplir tareas ministeriales específicas. La iglesia cuenta contigo, con los dones que Dios te ha dado. Hay un solo don que tú no puedes tener, el don nadie. Aquí todos tenemos utilidad, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Sí, a veces sufrimos dolores y nos hemos causado heridas. Pero existe algo que la Biblia llama restauración. Y volvemos a estar en comunión con Dios y en sana comunión con la iglesia y podemos seguir siendo útiles al Señor. ¿Puede decir la iglesia que cuenta contigo? No te hablo de los pastores, porque este texto no habla de los pastores. ¿Puede decir el Señor que cuenta contigo en esta iglesia? Piénsalo. Si es sí, que tu sí sea sí.
Esta gente no puso reparo, ¿sabes? Bernabé no puso, Señor, otra vez con Saulo, ese tipo es muy intenso, Señor. Muy intenso, muy radical, Señor. No, fue con Saulo, pues. Ay, Señor, pero vamos a llevarnos a Manaén, él es bueno también, Señor. Era con Saulo, era con Saulo. En el segundo viaje tuvieron un desacuerdo que fue tan tremendo que Bernabé dijo, bueno, Saulito, váyase con Sila, pues. Yo me voy con Juan Marco. Porque tuvieron también sus diferencias, pues. Pero la iglesia, amado hermano, amada hermana, quiere contar contigo. No te sigas preparando, ¿viste? Tengo que saberlo todo, y todo, y todo. Lee la Biblia 365 veces, para yo más o menos ver si... No, hermano, no lo dejes papola. ¿Sí? Seguramente has visto esa ilustración por allí. Te regalan un perfume y tú dices, lo voy a guardar por una ocasión especial. Una corbata que me regalaron, la voy a guardar por una ocasión especial. Me dieron 1 kilo de azúcar, Rodolfo. La voy a guardar por una ocasión especial. Un café Juan Valdés o sello rojo colombiano para una ocasión especial. ¿Cuándo va a ser la ocasión especial? ¿Cuándo? Y hay gente que ha partido de esta tierra y dejaron esas cosas para una ocasión especial. ¿Cuándo va a ser tu ocasión especial? Para decir, Señor, cuenta conmigo. Yo soy tu siervo y ya está bueno de leer y solo leer y de escuchar y de escuchar y de escuchar y de escuchar. Yo tengo que servirte de palabra y de hecho. La iglesia local dedica al Señor y comisiona a quienes han de cumplir tareas ministeriales específicas. Yo quisiera invitarte a meditar seriamente en cuál es el servicio que tú le estás prestando al Señor. Y no percibas en mí un tono acusador, porque estas son preguntas que yo también me hago. Realmente, ¿cuánta diligencia estoy poniendo yo en los asuntos de Dios? Puedo ser muy diligente cuando veo el tanque de combustible de mi carro casi en la cuja y puedo pararme muy temprano para ir a hacer una cola y pasar 6, 7, 8 horas para surtir 40 litros de gasolina. ¿Puedo ser diligente yo para las cosas que tienen que ver con mi eternidad? Finalizo con esto. Hace una semana, nuestra iglesia en Los Cortijos planificó una vigilia. Y la vigilia era hasta las 6 de la mañana, mano. Y yo soy un muchachito bueno que se acuesta a las 8:30, 9. Pues ya a las 9 yo estoy así con los ojos así ya vidriosos ya. Y mi dilema era, Señor, ¿será que yo voy a aguantar la pela hasta las 6 de la mañana? Oye, mano, y me daba pena yo no aguantar, pues. Pero uno puede ser diligente, ¿verdad? Y buscar la estrategia, la manera. Que se inyectó café, mi hermano, chocolate. Cuando ya sentía que me estaba invadiendo el sueño, me paraba. Ya va. Y me activaba un poquito de agua, me tiraba un poquito. Y gracias al Señor aguanté la pela, como dicen los muchachos. Hay cosas que nosotros hacemos por las cuales nos esforzamos. Mucho nos afanamos. ¿Cómo no nos vamos a esforzar si se trata de servir a quien nosotros decimos que es el único y sabio Dios, digno de honra, digno de gloria, digno de alabanza? Hablemos con Dios en esta mañana y digámosle, Señor, ve, yo no soy profeta. Bueno, a veces profetizo es el desastre. Señor, yo no soy maestro. Señor, pero tú me has llamado a hacer algo por ti, porque tú haces todo por mí. Si tienes el don de exhortación, úsalo. Hay mucha gente desanimada. Hay mucha gente dolida. Hay mucha gente ociosa. Hay mucha gente que requiere amonestación en el Señor.
Si tienes el don de servicio, no estés esperando que te convoquen. Hay cosas por hacer, detalles. No vas a estar con las luces enfrente, pero vas a estar haciendo tareas que son valiosas para el cuerpo. Hablemos con Dios en esta mañana. Si piensas que tus mejores años para servir al Señor ya pasaron, yo quiero decirte en este día, en esta mañana, que aún no estás en el cielo. Aún tienes trabajo que realizar para la gloria de Dios. Si tienes temor de hacer las cosas, porque eres joven, yo solo te quiero recordar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si eres una mujer y has pasado por circunstancias dolorosas, adversas, que han dejado heridas difíciles de sanar en tu corazón, y por la gracia y consuelo del Señor, hoy estás de pie, piensa que hay otras mujeres a quienes tú puedes consolar, a quienes tú puedes animar a esforzarse por ser mujeres virtuosas para la gloria de Dios. Si en algún momento en el pasado tuviste una responsabilidad en la iglesia o en otra iglesia y no fuiste el más diligente, y cuando te pidieron cuenta quedaste avergonzado y te has quedado en el camino, es hora de retomar la senda de servir al Señor y decir: Señor, esa experiencia no va a ser la norma para mí. Yo quiero escribir contigo una nueva historia en la cual tú uses mi vida para tu gloria y para tu honra. Si quieres hacer cosas por Dios, pero te das cuenta que hay algo que has venido haciendo que ofende a Dios, cualquier cosa que tú quieras hacer con una cuenta pendiente con Dios no va a prosperar. Porque Dios ha prometido hacer grandes cosas con quienes andan en integridad. Y la integridad es un requisito no solo para los pastores, para los diáconos, para todos los hombres y mujeres que aman a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. ¿Quién puede levantarse en esta reunión y decir que has sido fiel en todo lo que tú enseñas y en todo lo que tú demandas? Seríamos cínicos, descarados, orgullosos delante de ti si dijéramos que hemos sido diligentes en el llamado que ya nos hiciste a servirte. Tu palabra nos recuerda que tú nos has apartado para tu santo servicio. Perdona nuestra dejadez, nuestra indiferencia, nuestra falta de sensibilidad a tu espíritu que habla a nuestras vidas y que nos recuerda, que nos desafía a ser siervos de Jesús. Si solo hiciéramos lo que nos has mandado hacer, aún seríamos infieles. Tú has sido fiel, Señor, y es asombroso que aún hoy tengamos la oportunidad de agradarte habiendo fallado. Permítenos no abusar
de tu paciencia y tu fidelidad. Y ayúdanos a esforzarnos por servirte, no solo de palabras, sino en verdad, con hechos. Tú has sido fiel, Señor, y siempre lo serás. Y si en medio nuestro, Señor, hay hombres y mujeres que se han sentido identificados con esta corta porción en la cual tú muestras que hay trabajo que realizar en tu iglesia, que hoy sea un día de avanzar, de progresar, de decir: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, heme aquí, usa mi vida, Señor. Hoy vengo a ti con manos vacías, Señor. ¿Qué podemos darte? ¿Cómo podemos impresionarte? Tú solo quieres de nosotros obediencia. Ayúdanos como iglesia a obedecer. Que la tarea que has encomendado no descanse en pocos hombros y en pocas manos, sino que sumemos efectivos, hombres y mujeres dispuestos, comprometidos contigo, a llevar tu palabra, a edificar a tu iglesia, a usar los dones y los recursos que nos has dado para que la gloria de tu nombre resplandezca en medio nuestro, en medio de nuestras familias, en medio de un país que necesita de ti. Que entendamos, Señor, una vez más, o de una vez y por todas, que nuestra vida es para ti, que vivimos para glorificarte y que debemos dar fruto, y mucho fruto. Usa tu palabra para seguir hablando a nuestras vidas y seguir desafiándonos a ser hombres y mujeres útiles en tu reino. Gloria sea a tu nombre, porque eres nuestro Dios, el Dios viviente, el único y sabio Dios. A ti toda la honra, a ti toda la gloria por tu santa palabra, que tiene el poder para edificar nuestras vidas y sigue vigente para tu iglesia y para la humanidad, porque es la lámpara fiel que ilumina nuestro camino. Que nuestro camino en estos próximos días y en este tiempo esté marcado por la obediencia, por la santidad, por el compromiso de una vida piadosa, dependiente absolutamente de tu Espíritu Santo. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti toda la alabanza, toda la gloria, porque tú eres el protagonista de la salvación, tú eres el Rey de la iglesia, tú eres el Señor de señores. Alabanzas y adoración a ti, el Dios eterno, que vive por siempre, que está actuando en su iglesia y que tiene compasión y misericordia del que se acerca a ti con un corazón humillado. Gloria y alabanza tributamos a ti en este lugar consagrado para tu adoración, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive, quien reina, quien está transformando nuestra manera de vivir. Gloria y alabanza. Amén y amén.